Imagina un rey cuya sabiduría podía controlar demonios, levantar templos y dominar secretos del universo. Ese fue Salomón. Pero detrás de su poder no había solo conocimiento, sino que existía un objeto místico, un anillo que le otorgaba autoridad sobre fuerzas invisibles. El anillo de Salomón, un símbolo de poder, misterio y destino, ha fascinado a generaciones, inspirado magia, leyendas y hasta la literatura moderna. Hoy descubriremos cómo un simple sello se convirtió en el objeto más enigmático de la historia antigua. Imagina un rey cuyo poder no se medía solo en ejércitos ni en riquezas, sino en la sabiduría que parecía tocar lo divino. Ese rey era Salomón, el tercer monarca de Israel, quien, según la tradición, recibió en sueños la Jochmat Elohim, un conocimiento tan vasto que abarcaba prácticamente todos los secretos del mundo. Desde sus primeros días en el trono, Salomón estuvo rodeado de un aura sobrenatural. Se decía que podía dominar demonios, obligarlos a obedecerle, y que este don le había sido concedido directamente por Dios. Con el paso del tiempo, su nombre cruzó las fronteras. Cuando la cultura helenística se extendió por el Mediterráneo, la figura de Salomón comenzó a fusionarse con la magia, los amuletos y los conjuros que invocaban su poder misterioso. Para el siglo IV, en pleno auge del cristianismo imperial, la leyenda ya estaba consolidada, un rey sabio más allá de lo humano, maestro de demonios y guardián de secretos ocultos que aún hoy nos fascinan. Pero detrás de toda esa autoridad se escondía un enigma. ¿De dónde provenía realmente su poder? La respuesta llegó a través del mito del anillo de Salomón. Un anillo sagrado, regalo de ángeles o quizás del propio Dios, que le otorgaba control absoluto sobre fuerzas invisibles y que contenía, al mismo tiempo, el germen de su caída. Algunos textos medievales incluso aseguran que estaba grabada la palabra Emet, que en hebreo significa verdad, la clave para dominar demonios y comprender los secretos del universo. El anillo de Salomón no era solo un objeto, era sabiduría y poder concentrados, un símbolo de un destino tan glorioso como trágico, y así fue como un rey humano se transformó en leyenda. Entre los siglos I y IV de nuestra era surgió una historia que atraparía la imaginación de generaciones, el mito del anillo de Salomón. Las preguntas que lo rodeaban eran tantas como inquietantes. ¿Cómo se había forjado ese objeto? ¿Qué secretos y poderes ocultaba? ¿Qué lo hacía casi invencible? ¿Y cómo llegó a inspirar incluso a autores como Tolkien? Para entender su origen, debemos mirar atrás, hacia los albores del cristianismo, y observar cómo la figura de Salomón se fue transformando de un rey bíblico en un símbolo de magia y misterio. Durante aquellos primeros siglos, el nombre de Salomón ya aparecía en textos como los rollos del Mar Muerto, en las obras del historiador Josefo e incluso en los evangelios, siempre vinculado a exorcismos y al dominio sobre los espíritus malignos. Fue en ese ambiente, entre los siglos I y III, donde comenzó a gestarse la leyenda de un anillo de poder, un objeto que le permitía someter demonios y controlar fuerzas invisibles. Pero para desentrañar el significado real de ese poder, debemos regresar a la fuente más misteriosa de todas, el antiguo texto griego conocido como el Testamento de Salomón, un manuscrito que revela secretos, rituales y enigmas que aún hoy fascinan estudiosos y curiosos por igual. Se dice que el Testamento de Salomón, escrito probablemente entre los siglos III y IV, guarda los secretos del poder que convirtió a un hombre en leyenda. En sus páginas se relata cómo Salomón obtuvo dominio sobre los demonios y cómo los utilizó para erigir el majestuoso templo de Jerusalén. Uno de los primeros episodios es inquietante. Un joven trabajador del templo fue acosado por un demonio llamado Ornias.
Salomón, ante la impotencia, eleva una plegaria desesperada a Dios, y entonces la ayuda llega de lo alto. El arcángel Miguel se le aparece y le entrega un pequeño anillo con un sello grabado sobre una piedra preciosa. Con aquel objeto, se le dice al rey, podría atar a todos los demonios del mundo, machos y hembras, y con su ayuda edificar Jerusalén. Desde ese momento el anillo se convierte en mucho más que un simple adorno, es un símbolo de autoridad divina. El texto nos revela que se trataba de un anillo de sello, un tipo de instrumento con siglos de historia en el mundo antiguo. Desde los cilindros mesopotámicos hasta los sellos israelitas, estos objetos servían como prueba de poder, tanto legal, administrativo, como espiritual. Durante el periodo helenístico adoptaron la forma de anillos de metal precioso con piedras grabadas, pensados para portarse en el dedo meñique, y muchos de ellos han llegado hasta nuestros días. Así, el Testamento de Salomón nos muestra a Miguel entregando al rey un anillo de estilo helenístico, un sello que le otorgaba la autoridad para mandar sobre los demonios, como si actuara en nombre del cielo. No era un amuleto de poder mágico por sí mismo, sino un instrumento que legitimaba su reinado y su conexión con lo divino. El documento celestial que convertía a Salomón en el regente, en nombre de Dios. Lo más fascinante es que en los textos más antiguos, el anillo de Salomón no tenía un poder mágico evidente, ni un diseño espectacular, ni una piedra preciosa que lo distinguiera. Lo que realmente importaba era la autoridad que representaba. Su poder era casi burocrático, administrativo. Funcionaba como un sello oficial, un instrumento que transfería soberanía, el derecho de gobernar y mandar en nombre de otro. A través de él, Salomón recibía la autoridad del arcángel Miguel, el comandante del ejército celestial, e incluso la autoridad directa de nuestro Creador. El anillo en realidad no era suyo. Le había sido prestado para cumplir un propósito concreto, atar demonios y construir el templo de Jerusalén. Más allá de esa misión carecía de todo poder. Pero como ocurre con los grandes mitos, esta interpretación simbólica no permaneció intacta. Con el paso del tiempo, el sello grabado en el anillo comenzó a adquirir poder por sí mismo y la historia se transformó. Fue entonces cuando la leyenda del anillo de Salomón tomó un giro decisivo, convirtiéndose en un objeto de magia, misterio y dominio sobre lo invisible. Con el paso de los siglos, los copistas y las tradiciones que preservaron, el Testamento de Salomón comenzó a reinterpretar el anillo. Ya no era solo un símbolo de autoridad divina. El grabado en su sello empezaba a poseer un poder propio, casi mágico. Los manuscritos que han llegado hasta nosotros reflejan esa transformación. Algunos contienen notas al margen, interpolaciones e incluso dibujos del llamado sello de Salomón. El término, sin embargo, es un poco engañoso. El sello no pertenecía a Salomón en sentido literal, sino que representaba el poder celestial otorgado al rey. Con el tiempo, el nombre de Salomón quedó indisolublemente ligado al signo grabado en el anillo. En esos antiguos textos se encuentran distintas representaciones, estrellas de 5 puntas, nombres divinos como Sabaoth, asociado a los ejércitos celestiales, y figuras geométricas cada vez más complejas. Este detalle es crucial. El nombre de Sabaoth, que en hebreo significa ejércitos, era perfecto, pues el sello servía para comandar a las huestes demoníacas, del mismo modo que Miguel dirigía los ejércitos del cielo. Así, durante casi 2 milenios, los sellos de Salomón se convirtieron en un motivo central de la magia ceremonial, el ocultismo y la mística, apareciendo en decenas de versiones en grimorios y tratados mágicos. Pero antes de adentrarnos en esos desarrollos posteriores, conviene detenerse en lo que los arqueólogos han encontrado realmente. Nos referimos a los sellos históricos de los reyes israelitas, objetos tangibles que muestran cómo la autoridad y la simbología se entrelazaban en el mundo antiguo. A diferencia de los relatos legendarios, los arqueólogos han encontrado sellos israelitas reales, algunos pertenecientes a reyes históricos. Uno de los más famosos es el sello del rey Ezequías, conservado en arcilla casi intacta. Su inscripción reza: Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y lo acompañan 2 discos solares alados, flanqueados por cruces Ankh, símbolos egipcios de la vida. Sorprende que un rey tan devoto del monoteísmo hebreo usara iconografía pagana, pero este detalle revela la profunda influencia cultural y política de Egipto sobre Israel, especialmente en tiempos de alianzas estratégicas contra los asirios. Otros sellos, como los Lamelec del rey o los atribuidos al propio Acaz, muestran cómo estos objetos se usaban cotidianamente en la administración y la diplomacia. Algunos incluso conservan huellas tactilares del propio monarca o de sus escribas,
ofreciendo un testimonio tangible del poder y de autoridad en el mundo antiguo. Si quisiéramos imaginar un anillo histórico de Salomón, probablemente se parecería mucho más a estos sellos sencillos y funcionales que a los complejos símbolos mágicos que surgirían siglos después durante la era helenística. Aún así, la leyenda del anillo mágico creció con fuerza y pronto se convirtió en reliquia venerada por los primeros cristianos, un símbolo que fusionaba historia, mito y poder divino. Y hasta aquí este vídeo sobre los orígenes del mito del anillo del rey Salomón. En el siguiente trabajo de esta lista hablaremos de este mismo artefacto, pero en relación con la misma alquimia.